En videos anteriores, Lo más importante de las vacunas es que las personas confíen en las vacunas y haya una vacunación No es adecuada. la primera vez que nos sometemos a una situación de vacunación, de que hay que vacunar de manera masiva a la población mundial para detener una enfermedad, Históricamente los cristianos se han opuesto a las a vacunas. modificar el ADN, que nos van a condicionar para que nosotros pensemos y actuemos de una manera específica. El artífice principal de la ciencia es el mismo Dios. ¿Qué pasó con el resto de la pandemia, más? Ahora nos toca a nosotros cuidarnos. ¿Qué tú opinas en esa dirección? Totalmente. Como pasa con las otras enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué está controlado? ¿Por qué no hay viruela aquí? Porque todos los papás le ponemos la vacuna contra la viruela a nuestros hijos. Porque yo no quiero que aparezca una cepa por ahí de viruela y que el niño mío sea que muera porque yo decidí no vacunarlo. O que a mi niño le dé una neumonía por sarampión, que es horrible, y que termine muriendo, como pasó mucho en Indiana, Estados Unidos, por el asunto de los antivacunas. Pero nos va a quedar, como te decía ahorita, el hábito del lavado de las manos a muchos de nosotros. Hay gente que no le importa esto, hay gente que sigue saliendo sin mascarillas a la calle, hay gente que nunca se lava las manos, hay gente puerca, discúlpeme que lo diga así, y no va a cambiar su forma de ser. Pero al fin y al cabo, yo entiendo, Héctor, que va a quedar esa cultura en la mayoría de nosotros y en nuestros hijos pequeños. Porque mi niño tiene 2 años y él sale y quiere que le pongan su alcohol en la mano para tenerla limpia. Se va a quedar esa cultura. Y después de que el pueblo esté vacunado, el gobierno no tiene la responsabilidad de que tú no te quisiste poner la vacuna. O sea, lo que tiene que conseguir cada gobierno es el porcentaje que te dije, entre el 70 y 85% de las personas vacunadas para conseguir la inmunidad colectiva. Para que ya el resto, oye, el que no se quiso vacunar, porque este es un virus que no va a desaparecer del ambiente. No vamos, el hecho de que nos vacunemos la mayoría no va a desaparecer el virus del país. Y no hay que tener miedo con eso, señores, tampoco. No hay que tener miedo. Ay, entonces vamos a vivir con esto. Mire, lo primero es que va a haber más conocimiento del virus. La ciencia va a aprender mucho más cómo tratar a una persona, un paciente con el COVID. Dese cuenta que no es la misma letalidad del inicio del COVID hasta esta fecha, y una de las razones es porque los doctores saben más cómo tratar la enfermedad. Y además, lo que la gente ha criticado mucho, que el confinamiento, que eso no tiene sentido, que por qué estar en casa. Señores, es que si tenemos camas disponibles, son gente que se pueden tratar. Pero si saturamos, si reventamos el sistema hospitalario andando masivamente en las calles, entonces, ok, van a tratar a los que estén en las camas, pero hay una gran cantidad que no va a recibir ninguna atención médica, entonces sí van a morir de COVID porque no les atendieron. Pero conforme pasa el tiempo, es más lo que se conoce y lo que se sabe con respecto a esta enfermedad. Hay muchísimas enfermedades, Robert, que eran letales cuando salieron y hoy se tratan de una manera, vamos a decirlo así, rutinaria. Son de importancia, pero se tratan de manera rutinaria para sanarse. Escucha esto, 11% de la población mundial tiene diabetes. Y cuando a una persona a principios del siglo XX le decían que era diabético, era una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte, claro. No había forma de tratarlo. Pero en el 1922, dos médicos canadienses descubren cómo sintetizar la insulina fuera del páncreas y eso cambió drásticamente la expectativa de vida de la gente diabética. Ahora los que seamos diabéticos y lo que son y lo que vamos a hacer, porque yo tengo mucha genética de eso, en el futuro, es más porque estamos comiendo de más y porque estamos viviendo mucho. Entonces aquí ahora vienen los aspectos como una vida más prolongada o ingesta de más alimentos y esto, que no era un problema antes. Antes de decir, tú eres diabético y ya tú te moriste, ahora no. Ahora una persona es diabética y una persona puede vivir perfectamente. ¿Cuántos diabéticos conoces tú en tu iglesia o amigos tuyos? Muchísimos y llevan una vida perfecta. La familia, todas partes. Conforme la ciencia va conociendo más las enfermedades, se van descubriendo formas de tratamiento más eficientes. Y eso el mundo se vio obligado a hacerlo ahora, Héctor. Que es un punto que creo que debe tratarse aquí en nuestro video, que es cómo lo rápido que avanzamos en el manejo del COVID en el 2020.
pasamos muy rápido de conocer formas de tratamiento y yo creo que es una causa vital de esto. Forma de tratamiento y tener una vacuna disponible solo un año después. Cuando lo que tenemos como récord histórico es que se toma 3 años por lo general. Yo te voy a explicar qué pasa aquí. Cuando hablamos de VIH, el 70% de las personas que viven con VIH en el mundo viven en África subsahariana. El 70%, 7 de cada 10 personas con VIH viven en África subsahariana. Quizá la región más pobre del mundo, ¿ok? Sin quizá, la más pobre del mundo. ¿Tú crees que todos los países van a poner el mismo empeño en encontrar una cura o en tratar el VIH cuando 7 de cada 10 personas con VIH viven en un país de tercer mundo, casi cuarto mundo? Esta enfermedad ha afectado peor a los países más desarrollados. Que tenemos los casos de Inglaterra, de Italia, de España, de Estados Unidos, ni hablar, que es uno de los países donde más ha golpeado. En América Latina, los países más fuertes económicamente, como Brasil, son los más golpeados por esta enfermedad. Entonces es más fácil que estos países inviertan grandísimas cantidades de recursos, porque lo tienen. Porque acuérdate que la mayor parte de los premios Nobel de Medicina viven en Estados Unidos. Sí. Tú ves, los recursos que tiene Estados Unidos en personal humano y en recursos económicos, y que tiene la Unión Europea y que tienen todos estos países, están todos puestos en resolver este problema, porque al fin y al cabo, el problema mayor es que la economía de estos países ha ido a la porra. Entonces, tenemos una economía mundial decreciendo, ni siquiera en la Gran Depresión nos vimos como ahora. Entonces, están todos los esfuerzos científicos y económicos para conseguir la vacuna. Por otro lado, pasa que la ingeniería genética, que tú sabes que se ha criticado muchísimo, pero es conocer el genoma, conocer el ADN de los virus, de nosotros mismos, ha avanzado de una manera fenomenal. Y en los primeros 3 meses de la pandemia ya conocíamos el genoma del virus del coronavirus. Que ya sabíamos cuál era su estructura genética. Por esta razón fue mucho más fácil encontrar una vacuna, Héctor, porque ya sabíamos cuál es tu estructura, sé cómo voy a contraatacarte. El encontrar el genoma del VIH tomó más de 10 años, Héctor. Claro. Ya, obviamente no es lo mismo, no tenemos la misma tecnología. Y fuera de cámara yo te ponía el ejemplo de, mira como nosotros ahora mismo, yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya, estamos grabando. Así es. Que era una de las cosas que yo no entendía cuando yo escuché al principio, no, que se va a tomar 3 años, y eso no tiene sentido. Los avances científicos que hay hoy día no es para que en el 2020, que era en ese entonces cuando nos encontrábamos, nos tome el mismo tiempo que tomó hace 100 años sacar una vacuna para una pandemia. No tenía ningún sentido para mí. Y yo decía, en máximo un año tienen que haber resultados. Además de que, por ejemplo, ya se conocía lo que era el SARS y tú sabes que eso se estaba estudiando hace ya algún tiempo, ¿tú entiendes? Entonces, al tener esa experiencia con el SARS también, ya todo iba muy encaminado ya cuando llegamos al tema del COVID-19. Es que tú sabes que yo lo hablamos que tuvimos al principio de la pandemia, eso. Que los dos decíamos que creíamos que en un año iba a estar la vacuna y fue antes, pero lo que se predijo en la mayoría de gente que entiende el tema era esto. Y es bueno, sabes que este tema me gusta tratarlo porque a veces uno no tiene otro espacio para hacerlo. Y yo quiero tratar el tema de las farmacéuticas. Si ustedes ven, las farmacéuticas que están desarrollando esta vacuna son las mismas farmacéuticas que han tenido avances enormes en otros campos de la medicina, en diabetes, en la hipertensión arterial, en la falla cardíaca, en muchísimos otros campos. Y de repente, ¿tú crees que estas personas, por ejemplo, Pfizer, es el laboratorio número 1 del mundo?
Las compañías en el siglo XXI dependen de su credibilidad. Pero claro, nadie va a arriesgar su nombre así, ¿no? Todos cotizan en bolsa. Imagínate tú que salga una información ahora mismo que 1 millón de personas murió porque se colocó la vacuna de Pfizer. Se fue al garete de una vez. O sea, se acabó Pfizer inmediatamente. Exacto, porque no solo se trata del tema del COVID, todo lo demás que sale de allí, la credibilidad se va al suelo y hasta ahí llegó. Confiar en una vacuna y que la lanzó al mercado, que la gente se muera, ¿verdad? Entonces, el primer interesado en que todos los estudios de seguridad se cumplieran era Pfizer. No te pierdas la siguiente parte del video disponible en la lista de reproducción.